Buenos días a todos y a todas. Después de esta introducción tan, tan musical, ¿no?, que hemos tenido, que ha sido maravillosa, ¿no? Os voy a presentar un poco esta mesa redonda que tengo yo el placer de moderar, ¿no? Y que cuento, vienen ahí las personas, los participantes con los que voy a compartir esta mesa. Bueno, yo soy Eugenia de Blas, y trabajo en sostenibilidad y gestionando el voluntariado corporativo de MasOrange. A mi derecha tengo a María Caro, que viene de Demoslab. Luego ellos os contarán un poco de qué organización vienen, de qué entidad representan y un poco cuál es su conexión con la juventud, porque esta mesa redonda va de esto, de jóvenes. Carlos, que viene de You4Impact, y Ana, que viene de la organización de ICP Pandora. Bueno, primero de todo, quería dar las gracias a la Fundación Repsol por acogernos en este auditorio, ¿no?, por darnos esta bienvenida tan calurosa, tan musical, y a Voluntare, pues por un año más superarse, ¿no?, porque cada año se superan más con estos congresos que organizan, y por invitarnos a participar en esta mesa redonda tan interesante y tan de actualidad. ¿Y por qué digo que es tan interesante y tan de actualidad? Porque yo creo que la temática que nos ocupa hoy, la de cómo enganchar, ¿no?, a estos jóvenes, a esta llamada generación Z, es algo que nos inquieta, que nos preocupa tanto al sector público, al sector privado, como al tercer sector. Es una motivación conjunta que tenemos de conocer cuáles son las causas, ¿no?, cuáles son las causas sociales y medioambientales que como movilizan a esos jóvenes, ¿no?, a implicarse, a comprometerse, ¿no? Y yo creo que estamos muy bien representados en esta mesa redonda porque, afortunadamente, pues mis compañeros, mis compañeras que participan conmigo, pues tienen mucha experiencia, y vamos a poder, pues entre todos, ver pues cuál es la fórmula del éxito, si es que existe, qué causas. Si ha habido una evolución en las causas, ¿no?, que hacen a estos jóvenes movilizarse, y un poco pues cuál es la tendencia, ¿no? Y sin más, voy a para ponernos un poco en contexto, voy a formular una primera pregunta a Carlos. Carlos es responsable de Relaciones Institucionales de You4Impact. Él ahora nos contará un poco a qué se dedica su organización, y recientemente ha lanzado una encuesta dirigida al público joven, a la llamada generación Z, en un rango de edad, si no me equivoco, entre 14 y 30 años, Carlos, en los que les preguntaban lo que os estaba comentando al principio de esta mesa redonda, o sea, ¿qué les motiva? ¿Cuáles son sus motivaciones para hacer voluntariado? ¿Qué impacto quieren conseguir con esas acciones de voluntariado? Entonces, Carlos, me encantaría que compartieses con nosotros y con nosotras esa encuesta, que además afortunadamente es súper reciente, con quiénes han sido los socios, ¿no?, que han promovido la encuesta, y si nos puedes dar un poco el feedback, ¿no?, que habéis conseguido. Gracias. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias, Voluntare, por invitarnos a estar aquí. Un placer. Primero, un poco siguiendo lo que tú decías, You4Impact, para los que no lo conozcáis, es una empresa social que lo que hace es conectar a las empresas y a las entidades sociales con estudiantes de último año de grado y de máster, para que se desarrollen juntos, que impulsen proyectos de innovación y de impacto de esas propias empresas a través de los trabajos de fin de grado y de máster de estos estudiantes. El proyecto que hemos llevado a cabo, este estudio, esta encuesta, ha sido fomentada por Voluntare, de hecho, ¿no? Entonces ha sido pues, un grupo que hemos liderado, Work for Social, que anda por ahí Andrea, que se le ha ocurrido una barbaridad, de la Fundación Botín, You4Impact, y luego pues, otras 7 entidades a nivel nacional e internacional que han echado una manilla por ahí. La verdad que ha sido, como dices, muy reciente, porque la encuesta fue del 3 al 18 de junio, o sea, que recién salida del horno.
Y era aproximadamente unos 5 minutos. La cuestión es que no queríamos hacer la idea no era hacer una investigación súper exhaustiva, sino que lo que queríamos es tener una orientación, unas ideas clave y tal que nos pudiesen orientar. Entonces, súper interesante porque esta encuesta, imagino que Benedetta nos confirmará, pero probablemente la colgarán después del Congreso en la red de Voluntare, así que os animo a cotillar. Pero bueno, os adelanto un poquillo, ¿no? Sin hacer demasiado spoiler, creo, pero bueno, algo os voy a comentar. La cuestión es que, bueno, la hemos dividido principalmente pues como en 4 bloques, ¿no? El primer bloque es, oye, ¿qué causas animan a la generación Z a actuar, ¿vale? Una segunda parte que sería cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus preferencias. Una tercera parte sería qué información valoran ellos que tengan estas acciones de voluntariado, y una cuarta parte es, oye, ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo se lo decimos? ¿No? Entonces, con respecto a la primera parte, que decir, oye, ¿qué causas les importa? Pues aquí es súper relevante el que, bueno, pues un 80% se decanta y tiene prioridad sobre acciones sociales relacionadas con el medio ambiente y la desigualdad social. Eso es muy relevante. Un 60% le tienta lo que son las acciones sociales sobre la comunidad y temas de infancia. Y luego también para ellos es súper importante el tema de la sostenibilidad y la educación, que de hecho la educación para ellos es una herramienta fundamental para el cambio social. O sea, bien que tiene que estar ahí, ¿no? Y luego el tema de sostenibilidad, pues porque también ha habido otros estudios como de Deloitte que dicen que sí que para ellos, o sea, son muy conscientes y sí que les gusta hacer acciones que llevan a este tema. Luego, con respecto a cuáles son sus motivaciones y preferencias, pues hemos sacado datos muy, muy chulos, muy, muy relevantes. Y es que, me parece que es un 90% de estos estudiantes, que como nosotros trabajamos con estudiantes, de estos jóvenes de la generación Z, que les gustan mucho los voluntariados en equipo. Y esto, bueno, es muy chulo porque lo que entiendes es que le gustan las acciones colaborativas y también la interacción interpersonal con la gente, ¿no? Conocer a gente. Y encaja muy bien con que un 94% de ellos lo quieren hacer presencial, que también es muy chulo y que contrasta también mucho con todas las acciones a nivel digital que se están llevando a cabo desde las entidades y las empresas. Entonces, creo que aquí tendremos que tener un ojo, ¿no? Que luego podemos a lo mejor comentar. ¿Cómo podemos? No creo que se contradigan y tal, pero bueno, hay que jugar con ellas, ¿no? Y después, pues un 60 y pico % le gusta el aire libre. Está todo como muy relacionado. También pues tiene que ver con todo este tema de que, bueno, pues apuestan por acciones en el medio ambiente y porque ven a lo mejor el bienestar que les da hacer estas acciones en entornos naturales, ¿no? Y luego, bueno, como preferencias también que sean acciones muy puntuales. Aquí jugamos con el tema de la flexibilidad, que si queréis también luego hablaremos, porque pues tienen miedo a lo mejor a ese compromiso, pues porque tienen también una serie de horarios, pues por temas lectivos, por temas de trabajo o por temas incluso sociales, ¿no? Entonces es algo probablemente a tener en cuenta, ¿no? Que sean cosas puntuales y duración pues, más concreta, ¿no? Y luego, por último, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Pues aquí nos ha llamado bastante la atención porque, bueno, todos estábamos seguros que, bueno, claro, redes sociales, ¿no? Pero lo bueno es que lo primero que ha salido es pues WhatsApp, que evidentemente pues, es algo como muy inmediato, muy personalizado, pero es que el segundo han sido los emails corporativos, que ahí nos hemos quedado un poco como ostras. Entonces, es muy curioso y quizá tenga sentido, ¿no? Porque dicen, bueno, pues por un lado les gusta que sea, pues eso, personalizado y cercano, pero por otro lado también pues quieren tener la seguridad de que es algo como más formal y es algo serio en lo que se meten, ¿no? Entonces eso es muy, muy relevante. Y no voy a destripar más, que ya me vengo arriba. Bueno, a lo largo de esta mesa redonda yo creo que irán saliendo más temas y nos irás tú diciendo un poco, porque nosotros vamos a un poco a no sé cómo expresarme, o sea, a dar ideas aquí, pero realmente yo creo que es importante hacer ese match de lo que nosotros, como gestores a lo mejor de programas de voluntariado corporativo, podemos pensar que les interesa y luego lo que realmente ellos piensan.
pero cogiendo un poco el hilo de lo que estabas comentando, Carlos, yo siempre digo que hay que romper estereotipos y hay que ir por la vida sin prejuicios, porque nosotros, yo ya que tengo una edad y pienso que todos estos jóvenes que vienen súper digitales, yo que soy de analógica y tal, y luego dices, joder, si lo que les mola es el tema presencial, ¿no? Que a lo mejor tampoco les mola este tema tan de las redes sociales, ¿no? Y entonces... Por eso es interesante, ¿no? Es bueno, ser empático, receptivo y escuchar un poco, porque es verdad que vas con ciertos prejuicios que luego pues no se ajustan a la realidad. Pero bueno, hablando de estas acciones comunitarias que tú nos comentabas, os voy a presentar a Ana. Ana es fundadora y directora de la organización ICP Pandora, que de esto sabe mucho, ¿no? de organizar grandes hackatones, grandes retos donde participan muchísimos jóvenes por causas sociales y medioambientales que ya nos va a comentar. Entonces, Ana, tu experiencia organizando estos hackatones donde conseguís, bueno, que al parecer es algo que les mola a ellos, ¿no? O sea, juntarles y además en ese formato presencial. Cuéntanos un poco, tú que lo ves en primera persona, o sea, qué les gusta, ¿no? de ese formato, ¿no? Y qué podemos aprender, digamos, quizás para extrapolar esa experiencia de los hackatones a otro tipo de programas que podamos hacer en comunidad con ellos al aire libre y en formato presencial. Muy bien. Bueno, pues lo primero, gracias, ¿no? Lo que se dice siempre cuando empezamos a hablar. Muchas gracias a todos. Muy interesante el congreso, felicidades y gracias, Carlos, porque la verdad que voy a utilizar bastante desde tus argumentos para hilar un poco lo que vengo a contar y lo que me pregunta Eugenia. Entonces, empiezo diciendo que es IPC Pandora, algunos igual conocéis, ¿no? Nosotros nos creamos hace 23 años, somos ONG y nuestra misión es promover ciudadanía global entre la juventud, ¿no? En este mundo globalizado, interconectado, rápido, en el que desde una visión un poco negativa la humanidad podría estar condenada a la irrelevancia, ¿no? Por la, pues precisamente por la tecnología y por la rapidez, ¿no? O sea, si competimos al mismo nivel de productividad, seguramente ya no estaremos aquí, ¿no? Dentro de unos años. Entonces, ¿desde dónde tenemos que recuperar un espacio? ¿Desde dónde tenemos que contribuir a una sociedad que tiene que ser cada día más justa, más solidaria y más sostenible, ¿no? Pandora es realmente generar mecanismos de acción, proyectos, caminos, metodologías para que los jóvenes realmente puedan tomar un papel protagonista dentro de la sociedad y puedan ser los actores transformadores de sus entornos. Preguntabas por los hackatones. Bueno, emprendimiento social, voluntariado, intercambio internacional, intercultural, son todo herramientas que ponen al joven en primera persona con capacidad de actuar, de ser artífice de lo que quiere transformar, ¿no? Entonces, de momento hay un reconocimiento de las personas jóvenes como agentes de cambio, ¿no? Entonces, soy un agente de cambio. Yo tengo capacidad de detectar lo que no me gusta y de, poco a poco, mediante diferentes metodologías, llegar a una propuesta de valor sobre aquello que quiero cambiar, ¿no? Entonces, básicamente, hablando concretamente de estos eventos, ¿no? Lo que tenemos es una metodología basada en Design Thinking que sirve para los jóvenes, para las empresas, para las organizaciones, sirve para todo el mundo, ¿no? Que ahora luego iremos hablando de cómo podemos ir adaptándola y extrapolándola a diferentes entornos. Pero entonces, con esta metodología, básicamente lo que hacemos es decirle al joven, tú eres un agente de cambio, reconócete como tal, mira lo que no te gusta y mediante estos 7 pasos vas a construir una solución viable e implementable, ¿no? Entonces, estos son concursos, el hackathon empieza con 700 jóvenes en la misma sala, creando proyectos en el suelo, con post-it, así como bastante divertido y dinámico. Previamente hemos formado a los facilitadores. ¿Quiénes son los facilitadores? Las facilitadoras son voluntarios corporativos, son profesores, son estudiantes universitarios, cuando son menores de edad. Entonces, esto lo que permite ya de momento es ir integrando esta metodología, esta capacidad de acción en diferentes entornos, ¿no? Porque esos voluntarios corporativos luego se lo van a llevar a la empresa, ¿no? Y luego, cuando me preguntes sobre
qué es lo que tiene que mejorar el voluntariado corporativo, lo hilaremos con esto. Entonces, bueno, me quedo en los hackatones, super eventos grandes, y de ahí salen proyectos ganadores que son impulsados mediante formación, que llegan a un evento final, que ganan, que reciben capital semilla y que en 3, 5, los que sean proyectos liderados por jóvenes son finalmente implementados, y muchos de ellos conectados con administraciones públicas locales, con universidades, con empresas, para realmente impulsar su valor e impulsar la acción de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues son herramientas muy sencillas, ¿no?, de poner al joven en primer lugar y realmente decirle qué sociedad quieres, qué te importa, qué te involucra, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesan también? Pues nos interesan porque son un termómetro espectacular, ¿no? Y ahí, uniendo un poco lo que ha salido de la encuesta y lo que decía Carlos, ¿no?, que a los jóvenes en primer lugar les importa el cambio climático, ¿no? Bueno, sí, les importa el cambio climático, pero el discurso es tan catastrofista que no promueve acción, porque en los hackatones no hay proyectos de cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un dato muy importante, que es cómo hablamos de cambio climático y de sostenibilidad, ¿no? Realmente a ellos lo que más les gusta es lo que está a su alcance. O sea, ¿qué puedo cambiar yo, no? Puedo cambiar mi salud mental, la de mi grupo, gran temazo para los jóvenes. Puedo cambiar mi entorno, los mayores, en fin, cosas que están muy, muy cercanas. Entonces, es un termómetro espectacular, ¿no?, para saber qué les importa a los jóvenes y qué capacidad de acción tienen. Y, por otro lado, es una herramienta muy, muy buena para interconectar empresas, colegios, jóvenes, y que realmente todos estemos a favor de, por ejemplo, lo que dice la Agenda 2030, ¿no?, que es todos trabajando para un mundo mejor. Bueno, pues esto es una metodología, hay muchas, para realmente promover participación. Sí, yo creo que es muy interesante lo que comentas, Ana, porque yo creo, bueno, hasta donde yo sé, que el cambio climático es como la principal, digamos, o sea, que todas las empresas, al menos las que conozco yo, y en la mía, en MasOrange, lo es, y yo creo que en el resto también, el cambio climático es el gran tema. Pero tienes toda la razón, la verdad que nunca lo había pensado así, que es que yo creo que el discurso es negativo, es un discurso que no... que te paraliza, ¿no? O sea, porque como es un discurso tan catastrofista, dices, joder, ¿qué voy a hacer? Si todo estamos abocados al abismo, ¿no? O sea, de hecho, ahora estaba pensando que la nueva campaña de lanzamiento de MasOrange, o sea, como que estamos abocados al abismo. Y yo creo que fíjate que es interesante el apunte que dices, Ana, porque yo creo que quizás tengamos que movilizar a los jóvenes con un discurso más positivo, ¿no? más esperanzador, ¿no? Y no tan negativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de eso nos puede ayudar María, a la que agradezco un montón, a ellos también, pero María es que fue como que la pescamos y ella se dejó pescar muy fácilmente, debo decirlo, ¿no? María Caro viene yo te voy a presentar, luego si quieres tú presentar ya hablas de dónde participas, de dónde estás, en las otras organizaciones en las que estás. Ella es fundadora e impulsora de DemosLab. Es un centro de pensamiento, ¿no?, sobre la democracia, muy, muy interesante. Yo debo decir que no lo conocía, pero a raíz de conocer a María investigué, lo miré, y la verdad que me gustó mucho lo que hacen, ¿no? Y ellos pues lo que quieren es como crear espacios, ¿no?, de diálogo, ¿no?, de debate, pues, sobre los grandes retos, sobre los grandes desafíos, ¿no?, a los que se enfrenta la sociedad, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la sociedad, es cómo enganchar a los jóvenes, ¿no? Porque en causas sociales y causas medioambientales, porque yo no paro de oír que gracias a estas generaciones futuras que son súper comprometidas, pero realmente nosotros en mi empresa, cuando lanzamos programas de voluntariado, pues la cruda realidad es que se apuntan pocos jóvenes, con lo cual algo debemos estar haciendo mal. Yo no sé si el programa en sí, lo que lanzamos, o también cómo comunicamos, ¿no? Porque las palabras tienen mucha importancia, tienen mucho peso. Entonces tú, María, desde aquí representando a DemosLab, pero también en otras entidades que representas, tú
¿Tú qué opinas de esto que estamos aquí hablando en esta mesa redonda? ¿Los jóvenes realmente les interesa este tema del voluntariado? ¿Son jóvenes comprometidos, ¿no? Todos creemos que son jóvenes comprometidos. ¿Les interesa realmente? Su principal causa de movilización es el cambio climático. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Por supuesto que acepté la llamada en cuanto me la hicisteis, porque yo creo que, aunque el mensaje puede ser catastrofista y fuera, sí que es cierto que necesitamos que todos y todas estemos trabajando para afrontar una transición. Yo creo que de alguna manera lo que tenemos clara las generaciones jóvenes es que de la misma manera que la de mis padres, mis abuelos construyó la democracia que tenemos hoy, ¿no? Ese cambio de régimen que parecía difícil de llevar a cabo y que contó con la participación de la gente en las calles, de la misma manera las generaciones jóvenes sentimos que hay un cambio que se tiene que hacer y que ese cambio es grande. Y como todas las transiciones, y creo que estamos en una transición ecosocial y que estemos en esta sede, hace que tengamos que estar todos en la misma conversación. Por eso estoy muy agradecida, porque creo que muchas de las que estáis aquí, muchas de las entidades que estáis aquí, tenéis los recursos y la fuerza para hacer posible la lucha de mi generación, ¿no? Entonces, quiero dejar ese primer mensaje. Esto es una llamada a todas las personas que estáis aquí. Creo que por eso también es interesante que luego haya ese intercambio. Voy a contar muy brevemente de dónde vengo para que también se entienda desde dónde hablo. Efectivamente, soy junto a un grupo de personas que creemos que lo más importante a preservar para hacer frente a todos los retos a los que tenemos por delante es la democracia. Pues montamos este centro de innovación democrática que lo que busca demostrar es que la democracia, frente a aquello con lo que hemos crecido muchas veces, que es un sistema político, en realidad es un ejercicio. Establecemos canales de comunicación constantes para, por ejemplo, abordar este tema y tantos otros desde una diversidad y desde una conversación, porque parece que muchas veces ahí fuera hemos perdido la capacidad de tender puentes y tener conversaciones. Bueno, pues creamos este centro de innovación democrática y me gusta hablar de la democracia como si fuera un verbo, ¿no? Como si fuera algo que se está moviendo. Y también soy portavoz de voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid, llevo muchos temas, soy concejala ahí y creo que, y es relevante contarlo, porque creo que ejemplifica de alguna manera cómo la juventud, si nos dedicamos a estas causas, en parte es porque nos va la vida en ello y muchas veces lo hacemos, como decía Carlos hace un minuto, lo hacemos a pesar de tener trabajos precarios, a pesar de tener poco tiempo libre, lo hacemos porque nos va la vida en ello. Y yo creo que esta es una de las grandes transformaciones que tiene que asumir el voluntariado. Para nosotros y nosotras, y esto también lo demuestran muchas de las encuestas que hacemos, esto no es una cosa que hacemos en nuestro tiempo libre. Esta es la causa por la que queremos vivir y por eso 3 de cada 4 jóvenes en las macroencuestas que hemos realizado quieren trabajar en empresas que siguen el propósito con el que luego reivindican determinadas actuaciones. Entonces yo creo que la primera gran revolución del voluntariado del siglo XXI es entender que esa acción que promueve muchas veces desde la fundación corporativa tiene que estar en el ADN de la propia entidad, porque parte de la desafección de los jóvenes y parte quizás del motivo por el que no se apuntan a determinados programas es porque puedan ver una incoherencia entre ese programa y la actuación de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que la gran revolución del voluntariado es conseguir que entre en el ADN de la propia estructura. Me preguntabas por un montón de temas apasionantes. El de las causas creo que es importante, el de Yo sí que no creo que haya cambiado, las causas han cambiado, pero sí que hay algo que creo que todas las generaciones, y es de justicia reconocerlo, todas las generaciones han luchado por determinadas cuestiones y el eje vertebrador ha sido el de la justicia. Yo creo que la lucha actual es el de la justicia climática, creo que no es casualidad que sean 2 palabras que aunan la realidad medioambiental, pero por supuesto con las consecuencias sociales. No creo que estemos preocupados, o somos las primeras generaciones que no estamos preocupados por lo que le pasa al planeta en sí, sino por las consecuencias que eso que le pasa al planeta genera ya en millones de personas en el mundo. Nosotros afortunadamente, y las sufrimos, el año pasado murieron más de 5.000 personas, el anterior otras 5.000 personas, es decir, en 2 años han muerto 10.000 personas en España por olas de calor. Ya las sufrimos, pero a día de hoy millones de personas son desplazadas en el mundo por la causa climática. Por eso somos las generaciones que han salido del colegio, es decir, que han sacrificado parte de la educación para los viernes paralizar a los países europeos
europeos y latinoamericanos en esos Fridays for Future. Somos las generaciones que estamos dando, bueno, muchas veces también con prácticas que puedan parecer estrambóticas, pero que de alguna manera estamos dando llamadas a la acción, a entender que todas esas acciones, y por eso creo mucho en las personas que estáis en esta sala, todas esas acciones se tienen que enfocar a resultados realmente útiles, ¿no? Porque tenemos un camino por delante que es imparable y que es necesario. Por lo tanto, ese mensaje de que todo esas causas que nos han movido a las distintas generaciones y que nos mueven ahora tienen que estar enfocadas en esa nueva transición. Y creo que contar con los jóvenes, no tanto, voy a retarte en la pregunta, no tanto para engancharles, sino para involucrarles, porque queremos hacerlo, porque el 90% de los jóvenes tiene interés en cambiar la realidad que ve a su alrededor. Por lo tanto, involucrarles, hacerles partícipes, responsabilizarles y no pretender que sean el beneficiario último. Son parte de la construcción de ese proyecto, ¿no? Yo, cuando Playground, ya me callo, me invita al comité de dirección, bueno, me propone dirigir un proyecto, una empresa me propone dirigir un proyecto con 23 años, eso transforma a la propia empresa y desde luego hace que el proyecto que la empresa lidera, lo lidera con un lenguaje y con unos códigos que entienden las personas jóvenes. Por lo tanto, otro segundo mensaje de incorporar, no solo en el planteamiento, sino en la ejecución y en el diseño de los propios programas. Bueno, pues ya entendéis por qué quería que viniera María a esta mesa redonda, ¿no? Porque, bueno, a ver, no me malinterpretéis, pero la verdad que es una persona joven, con ganas, con una actitud súper positiva. Y ya que esto va de pequeños gestos, yo creo que es una persona que claramente veis que hace, ¿no? Que no solo habla, o sea, y además ella es política, no solo se dedica a hablar, sino que se dedica a actuar. Bueno, yo creo que como nos hemos puesto un poco, os hemos puesto un poco en contexto, ¿no? Sobre qué es lo que queremos abordar en esta mesa redonda, ¿no? Con los datos que os ha facilitado Carlos de la encuesta, con los programas que realiza AICP Pandora, ¿no? Con los jóvenes, con este centro sobre democracia, ¿no? Qué palabra tan bonita, tan poderosa, pero muchas veces tan mal utilizada, ¿no? Pero yo creo que ahora os voy a formular ya dos preguntas, ¿no? Pero ya contestad, o sea, en el orden que queráis, ¿no? Si queréis vamos ya como a ejemplos como más, vamos a aterrizar un poquito más, ¿no? Y vamos a ir a ejemplos más concretos, ¿no? Hemos hablado aquí se han hablado de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué creéis? Y María que ha apuntado ideas que yo, la pena que está aquí moderando y no pueda tomar notas, porque me pondré aquí a tomar notas, ¿no? Yo clarísimamente lo que me he dado cuenta que de unas cosas en las que estamos fallando, ¿no? Y por aquí va la pregunta, ¿no? Es que, claro, nosotros nos estamos queremos enganchar a ese talento joven, a esa generación Z, sin involucrarles, ¿no? Y entonces, claro, nos juntamos 5 maduritos o 5 maduritas a pensar qué programas vamos a lanzar pues de voluntariado corporativo para captar a estos jóvenes. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? O sea, ¿qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué podemos, o sea, trasladarnos cosas como prácticas, ¿no? Que podamos implementar mañana mismo. Yo mañana mismo, o sea, no estoy en esa fase, ¿no? Pero cuando vuelva de vacaciones, o sea, que tengo que pensar los programas o los proyectos que quiero lanzar de cara al último trimestre del año, pues, coño, el primer cambio que voy a implementar es que voy a buscar a un grupete de jóvenes para preguntarles, ¿no? O sea, bueno, nosotros en la empresa tenemos talento joven, pues ¿por qué no involucrarles, ¿no? Y luego también me quedo con ese mensaje de coherencia, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo contigo, María. Porque al final nosotros también, o sea, aquí en las empresas, pues al final entre que hay que comunicar, que hay que trasladar mensajes de impacto y tal, muchas veces lanzas cosas que lees en los medios, que tal, y esto va a tener un gran impacto, y dices, pero esto forma parte de mi ADN, ¿eh? Ir a plantar pinos forma parte de mi ADN, que a lo mejor no me tengo que dedicar a plantar pinos, ¿no? Y me tengo que dedicar a, pues no sé, yo que vengo del mundo del sector de las telecomunicaciones, pues no os digo las cosas a las que me puedo dedicar, pero seguramente a muchas más.
el orden que queráis podéis participar. O sea, lo que os quiero trasladar, o la pregunta es, que yo me enrollo mucho con las persianas, es... o sea, ¿cómo podemos mejorar? O sea, ¿qué estamos haciendo no tan bien? Y yo creo que hay un área de mejora importante, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres? Como quieras tú también. No, pero realmente esto, bueno, creo que ya se ha mencionado, ¿no? Y María, tenías tú un punto buenísimo, ¿no? Yo creo que... o sea, primero hay desde dónde se conciben los programas de voluntariado corporativo, ¿no? Desde las empresas. O sea, y realmente deberían de estar en la estrategia general de la empresa, ¿no? O sea, lo que es la estrategia primaria deberían estar al mismo nivel que la ejecución de la cuenta de resultados, ¿no? Y para esto nosotros tenemos ahí un ejemplo, una buena práctica muy buena que comparto brevemente con vosotros, que es, bueno, que ha sido muy exitosa, ¿no? Pero ha sido muy exitosa, ¿por qué? Porque quienes han liderado el programa de voluntariado corporativo en primera persona han sido los directores generales, ¿no? Entonces, en lugar de trasladar la estrategia a pues, los departamentos de RSC o de recursos humanos, como normalmente pasa, pues ha sido el propio director general el que se ha formado como un facilitador agente de cambio para que dentro, el propio director general y todas las direcciones de la empresa, ¿no? Se han formado como agentes de cambio para facilitar de nuevo un evento de ideación llamado hackathon o lo que sea, con diferentes ONGs para descubrir cómo los empleados pueden elegir las diferentes causas y construir ese programa de voluntariado corporativo, en este caso anual, ¿no? Para que realmente tenga una viabilidad. Entonces, de 2 días de trabajo, primero formamos a los directores y luego invitamos a las ONGs y a los empleados. Directores, empleados, ONGs trabajaron conjuntamente y crearon un plan de voluntariado corporativo anual que luego implementaron de manera totalmente autónoma durante todo el año y con un índice de participación del 70% de los empleados, que es una barbaridad para lo que suelen ser los programas de voluntariado corporativo. Entonces, o sea, es tan sencillo como implicar al director general y realmente hacer que sean los propios empleados los que creen su programa de voluntariado corporativo según las causas en las que les interesa participar, ¿no? Y ahí, pues eso, diferentes metodologías que lo facilitan. Pero bueno, esto es la buena práctica que nos ha funcionado muy bien y que puede ser trasladada. Qué bueno. Yo lo que creo también es que hay que ver qué es lo que está buscando la generación Z, que seguro que María lo sabe 1000 veces mejor que yo. Pero la cuestión es que ellos buscan autenticidad, buscan flexibilidad y buscan relevancia. Y entonces hay muchos programas actualmente de voluntariado, de acciones de voluntariado, que yo creo que no están en línea con eso. Entonces los estudiantes, vuelvo con lo mismo, los jóvenes lo que quieren es que sean acciones que estén en consonancia con sus valores y con sus habilidades, ¿no? Y lo que ellos quieren hacer, etc. Entonces yo creo que esto da lugar a 3 problemas fundamentales que ya se han dicho por aquí. Por un lado, hay una desconexión emocional y de relevancia, yo creo, pues muy importante. No hay esta conexión con los estudiantes. Por otro lado, lo que hemos hablado de que son poco flexibles estos programas. Ellos necesitan, pues flexibilidad. Yo tengo mis clases, tengo mi trabajo o tengo mi vida social. Necesito elegir cuándo quiero hacer yo esto, ¿vale? Y luego, por otro lado, el que sea algo en lo que yo he participado, que es un poco, volvemos a lo mismo. O sea, pues lo que tú decías, Eugenia, es que al final estamos los talluditos diciendo, bueno, a lo mejor esto tal funciona, pero si no hay tal, pues no puede ser. Lo bueno de You for Impact es que el talludito soy yo, los demás son todos jóvenes, y entonces la verdad que yo aprendo mogollón y digo, bueno, vosotros me decís. Y entonces, ¿qué soluciones puede haber a esto? Pues más flexibilidad. ¿Más flexibilidad cómo puede venir? Pues a lo mejor con algunas acciones digitales más cortas, por ejemplo, pero oye, teniendo en cuenta que hemos hablado que la presencialidad también puede ser importante, aquí tenemos que a lo mejor incluso relacionarlo pues, con el tema ahora de, por ejemplo, de la flexibilidad que tenemos en el teletrabajo. ¿Por qué no plantear eso también con este tipo de acciones de voluntariado que se basen en una productividad de alguna manera, ¿no?
Luego también, ¿qué puede hacer? Bueno, evidentemente involucrarles, como hemos dicho. O sea, tú le involucras y lo que consigas es que la gente esté muchísimo más motivada, que esté más comprometida, que atraiga a gente de su entorno, que es bueno, pues gente de la generación Z. Y bueno, pues yo creo que esto puede ir más adelante. Y luego, sobre todo, y creo que es importantísimo, que también se ha mencionado antes, no sé si lo decía Mar, el tema de medir. O sea, lo que quieren los jóvenes es que decir, a ver, si yo tengo que hacer algo, yo quiero saber mi papel cuál es, quiero saber exactamente cuáles son los objetivos de esta acción, quiero saber cuál es el impacto positivo a nivel social o medioambiental que se va a llevar a cabo y, oye, es medir. No nos piden a todos medir en las empresas y las entidades. Pues es que para ellos la medición es algo motivadora también. Cosas concretas, y se ha dicho mucho ya. Si para hacer una estrategia contratamos a un determinado comité de expertos y no tenemos ninguna duda en hacerlo, y nos creemos que queremos hacer una estrategia que realmente incorpore a los jóvenes y que los involucre, pues, por ejemplo, crear consejos asesores conformados por jóvenes implica dedicar recursos, porque la participación, si queremos que sea justa, equitativa y que llegue a todo el mundo, implica dedicar recursos. Y se me viene a la mente una propuesta muy concreta, pero de gran revolución, que hizo la Fundación Nina Carasso cuando incorporó, y lo ha hecho así en estatutos, y así se ha quedado, a 2 personas menores de 30 en su patronato. Eso es una transformación enorme, porque a partir de ahí vienen todos los demás programas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, y como queremos medir el impacto de este tipo de cosas que hacemos, si alguna fundación sale de aquí con la vocación de incorporar a jóvenes en su patronato, en un consejo asesor o en cualquier otro órgano de decisión, me encantaría poder saberlo. Y hablabais un elemento fundamental, el de la relevancia. Muchas veces se nos llama a los jóvenes, se nos involucra, se pide nuestro tiempo, nuestro trabajo, y el voluntariado tiene una cosa, que es gratuito. Y luego no hay resultados. No se nos puede preguntar para luego decidir si se va a tener en cuenta o no nuestra opinión en función del resultado. Tiene que haber un compromiso, una corresponsabilidad, una vinculatoriedad en el proceso de toma de decisiones, porque si no se genera mucha desafección. Y en esa relevancia, y con esto acabo también con otro ejemplo para que veáis lo poderoso de la transformación que proponemos, cuando hablamos de que la educación nos importa, no es casualidad. A los jóvenes nos importa mucho la educación porque queremos cambios reales y la educación es la única herramienta que produce esos cambios reales, de la misma manera que nos importa la incidencia política. Un ejemplo muy concreto, cuando hablamos de educación ambiental, que quizás muchos de vosotros y vosotras hacéis educación ambiental y yo lo hablo mucho con muchos coles, normalmente salen al campo a mirar pájaros y a recoger basura. Los jóvenes no quieren eso, ya no os digo ni siquiera los jóvenes, los niños y las niñas. Os animo a que busquéis a Francisco Vera, es un activista de 14 años ya, pero empezó su carrera como activista con 12, 10 años y está removiendo conciencias. Tenemos la suerte, es colombiano, pero tenemos la suerte de que vive en España, y él lo que ha dicho, y es muy claro, la educación ambiental no es salir a mirar pájaros, porque realmente nacemos con una vocación transformadora y con un valor, y ponemos en valor el medio ambiente. Educación ambiental es lo que está consiguiendo él, que es involucrar al cole, al ayuntamiento de donde está el cole, a toda la comunidad educativa y agentes sociales alrededor, para que se produzca una verdadera transformación, por ejemplo, de la gestión de los residuos, de la gestión bueno, esa implicación política, entendida la política, como hemos dicho antes, la democracia, en sentido amplio. Por lo tanto, revisemos nuestros programas, veamos si son relevantes las acciones que le proponemos a los jóvenes, valoremos su tiempo y también remunerémoslo cuando queramos su compromiso y sus horas. Bueno, pues vamos, súper interesante. A mí me has puesto unos deberes, María, que cuando tenga mi nuevo programa de voluntariado creo que lo voy a cambiar de arriba abajo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, de nuevo agradecer a la Fundación Repsol, a Voluntario, por supuesto, y a mis 3 compañeros y compañeras de viaje. Ha sido una experiencia súper interesante y emotiva, y confío que podamos tener más oportunidades de seguir compartiendo ideas y sobre todo ir lanzando propuestas de mejora. Bueno, no solo lanzando, sino de ir haciendo cosas, ¿no? Nos quedamos con el mensaje de los pequeños gestos de hacer. Nada más, yo no creo que no tenemos tiempo ni para preguntas, así que damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos. Gracias.